Las Sí, clases doctora. grabadas, sí. Yo quería mostrarles aquí. Ustedes ya tienen en la plataforma, está el video de la clase grabado con anterioridad, que espero lo hayan visto antes de venir a clases para que puedan entender. Es el género Streptococcus y Enterococos lo que vamos a avanzar hoy día. Hay otro video de YouTube donde está solamente Streptococcus pyogenes, que es una de las bacterias más importantes que vamos a ver ahora. Hay un artículo en PDF que está de la endocarditis producida por otro estreptococo, que es el Streptococcus viridans. Y también hay otro artículo del neumococo o Streptococcus pneumoniae, que es el que produce la neumonía de la comunidad. ¿Ya? Bueno, ya son las 8:32, ya no puede entrar nadie. Bueno, para que sepan que ya está en la plataforma todo este material. ¿Alguien ya lo ha visto? ¿Alguien ya lo ha visto? Pregunto. Sí. ¿Sale el video? ¿Se ve bien? Doctora, se ve bien. Doctora. Ya. Por favor, alguien tiene su micrófono abierto. ¿Puede cerrar su micrófono, por favor, todos? Y siguen entrando y siguen entrando. Bueno, voy a empezar. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, chicos, Sí, doctora. entonces hoy día vamos a avanzar la unidad número 6, que es el género Streptococcus. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, estamos ya por el segundo tema de descripción de las bacterias. Todavía estamos en cocos. Fíjense, esta es la tablita que vamos a ir describiendo clase por clase. Y de esta tablita ustedes no se van a cansar de verla todas las clases, porque quiero que se ubiquen donde estamos. La anterior clase habíamos pasado a describir lo que son los cocos gram positivos y hemos empezado por el género Staphylococcus. Ahora nos toca el género Streptococcus. Los estreptococos son 5 de importancia médica, hay muchos más, pero de importancia médica vamos a describir a 5. En el caso del estafilococo, del género Staphylococcus, habíamos descrito a 3. La próxima clase vamos a empezar con los bacilos gram positivos, como el género Corynebacterium, el género Listeria, el género Bacillus, el género Clostridium. Cuando terminemos hasta aquí, vamos a dar el primer parcial. O sea que nos falta todavía 1, 2 y 3 clases fuera de esta clase. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estamos acá en el género Streptococcus, donde vamos a ver 5 especies de importancia médica, que son los Streptococcus pyogenes, Agalactiae, los Enterococos, los del grupo Viridans y el neumococo. Aquí tenemos que en azul vamos a estudiar a las especies del género Streptococcus, Streptococcus pyogenes, Agalactiae. Antes era del grupo Streptococcus, estos Streptococos del grupo D, ahora se llaman Enterococos, Streptococcus viridans y Streptococcus pneumoniae. El que más vamos a estudiar es el Streptococcus pyogenes, incluso tienen un video aparte, como les comenté anteriormente en la plataforma. Y este Streptococcus pyogenes debe su acción patógena a toxinas y fermentos que producen. Y pueden producir cuadros clínicos, o sea, enfermedades supuradas que producen pus y no supuradas. Todos los estreptococos tienen morfología de cocos, o sea, redondita, como estamos viendo acá en la figura. La mayoría son redonditos y se agrupan así en cadenitas. Por eso es que viene del griego strepto, que quiere decir cadena. Pero hay otros estreptococos
que se agrupan en grupos de A2. Entonces son los diplococos, en grupos de A2. Fíjense, son los diplococos, ¿ya? Entonces, todos los que hemos visto se agrupan así en cadenas y hay otros que se agrupan así en grupos de A2. Entonces, ¿cómo se clasifican los estreptococos? Estos son los estreptococos de importancia médica. Vuelvo a repetir, hay muchos más, pero nosotros vamos a estudiar estos estreptococos. Tenemos el estreptococo piógenes, el estreptococcus agalactiae, el estreptococcus pneumoniae, que también se llama neumococo. Luego tenemos los estreptococos del grupo viridans, tenemos los enterococos y también tenemos otras especies. Un minutito, por favor, me estoy anotando a los que entran tarde para preguntarles al final. Robin Espada. El otro era Martínez. Entonces, la clasificación de los estreptococos, tenemos 3 clasificaciones. Unas que son en género y especie, que son piógenes, agalactiae, neumococos, ¿no? Otra ha hecho Rebeca Lancefield. Rebeca Lancefield ha clasificado los estreptococos de acuerdo a las letras del alfabeto. Letras en mayúscula, A, B, C, D, E, F, G, ¿no? Pero ¿en base a qué ha hecho eso? En base a un antígeno que tienen en su pared celular. Por ejemplo, ella ha visto que el estreptococo piógenes tiene un antígeno diferente al Streptococcus agalactiae. Entonces, a este se le ha llamado estreptococo del grupo A de Lancefield. Algunos libros se refieren el estreptococo del grupo A, no dicen estreptococo piógenes. Entonces, Lancefield lo ha llamado con letras del alfabeto. Streptococcus agalactiae del grupo B, los Streptococcus pneumoniae y del grupo viridans no tienen ese antígeno en su superficie, y los enterococos son del grupo D y hay otras especies de los grupos C y G, ¿ya? Luego tenemos a los que producen hemólisis. Es otra clasificación que se ha dado en base a la hemólisis que producen estas bacterias. ¿Qué es hemólisis? ¿Alguien me puede decir qué significa hemólisis? Destrucción de los eritrocitos. Muy bien, destrucción de los eritrocitos. ¿Pero de qué eritrocitos? De los eritrocitos del agar sangre. Nosotros utilizamos para que crezcan los estreptococos en el laboratorio un medio de cultivo que se llama agar sangre. Ese agar sangre es con sangre, sangre humana o sangre de carnero. Esa sangre tiene eritrocitos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Sembramos la bacteria que posiblemente es un estreptococo, y de acuerdo a cómo crezca esa bacteria en el medio de cultivo, vamos a decir es un estreptococo alfa, beta o gamma hemolítico, ¿ya? Así hemos visto que el estreptococo piógenes y agalactiae son beta hemolíticos. ¿Qué significa beta hemolíticos? Que al crecer la bacteria tiene unas toxinas, hemolicinas se llaman, que destruyen totalmente los glóbulos rojos del agar sangre. Por eso vemos estas zonas claras aquí que son de destrucción de los glóbulos rojos. Entonces están destruidos los glóbulos rojos ahí totalmente, ¿no? Están destruidos totalmente. Por eso es que vemos estas zonas claras y a eso se llama hemólisis beta. ¿Qué quiere decir? Que el estreptococo piógenes destruye totalmente los glóbulos rojos del agar sangre al crecer, por eso da estas zonas claras. Y por eso algunos libros dicen hemólisis beta. Lo mismo el Streptococcus agalactiae. ¿Pero qué significa hemólisis alfa? Hemólisis alfa significa, como vemos acá en la figura, que la colonia de estos microorganismos al crecer
no destruye totalmente, sino destruye solamente parcialmente los glóbulos rojos del agar sangre. Por eso vemos un halo verdoso alrededor de la colonia. Ese halo verdoso significa que hay solamente destrucción parcial de los glóbulos rojos. Y a eso se llama hemólisis alfa. ¿Y quién produce esta hemólisis parcial? El Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. Hay cepas de enterococos que tienen hemólisis alfa, otros beta y otros gamma. ¿Y qué significa hemólisis gamma? Que no hay hemólisis, ni alfa ni beta. No destruyen esas bacterias, los glóbulos rojos del agar sangre al crecer. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Ustedes me dirán, ¿y qué nos interesa a nosotros que destruya o no destruya los glóbulos rojos en el agar sangre si nosotros no vamos a hacer eso? Tienen razón. El que va a ver esta hemólisis de los glóbulos rojos es el bioquímico, el microbiólogo que trabaja en el laboratorio. Pero ustedes necesitan saber qué significa beta, alfa y gamma. Y qué significa A, B, D, C, G cuando se refiere a los estreptococos. Porque algunos libros no dicen estreptococos piógenes. Dicen estreptococos del grupo A de Lancefield. Entonces ya ustedes ahora al salir de esta clase saben que se refiere al estreptococo piógenes. Otros libros no dicen Streptococcus piógenes, dicen Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Entonces ya saben que ese es el piógenes. ¿Ya? Entonces ya es para que no se aprendan de memoria y sepan a qué se refiere. Y esta propiedad se la utiliza en el laboratorio para identificar y decirles a ustedes, esta es una bacteria que es beta, alfa o gamma hemolítica. Realmente los que entran recién como Robin Espada, Martínez, Mendoza, Paredes, que está entrando ahorita, me dificultan la clase. Realmente me dificultan porque me distraen. Son 14 minutos que hemos iniciado la clase, jóvenes, y siguen entrando. No puede ser. Prepárense ustedes a atender la clase. Vuelvo a repetir. Robin Espada, Martínez, Mendoza, Paredes, porque les voy a preguntar a ustedes a los primeros. ¿Ya? Entonces vamos a pasar a describir a cada una de estas 5 especies. Vuelvo a repetir. Vamos a empezar por el Streptococcus piógenes. Vamos a seguir con el agalacti, con el neumococo, con el viridans, con los enterococos. ¿Ya? Vamos a empezar a describir cada uno. Entonces, vamos a empezar a describir al Streptococcus piógenes. Como les decía, en algunos libros dice solamente grupo A de Lancefield. Y ese es un estreptococo beta hemolítico, ¿ya? ¿Dónde se encuentra esta bacteria? ¿Será que todos nosotros tenemos esta bacteria o solamente produce enfermedades, cuadros clínicos? Sí, tenemos el 5 a 10% de los humanos tienen como microbiota esta bacteria en la mucosa nasal y en la mucosa faríngea. ¿Qué quiere decir? Que de 100 personas, nosotros hacemos un hisopado en la nariz, hisopado nasal, y sembramos en un agar sangre. De 5 a 10 personas va a crecer Streptococcus piógenes en su mucosa nasal, sin causarles ningún cuadro clínico, simplemente están colonizados con esta bacteria, viven en comensalismo, porque no viven en mutualismo. Ya ustedes saben qué significa eso porque hemos avanzado en los primeros temas, ¿ya? Pero
A nosotros nos interesa estudiar en medicina este Streptococcus pyogenes, ¿qué cuadros clínicos produce? Siguen entrando. Yo no las quiero perjudicar. Les voy a seguir dejando entrar, pero van a ser los primeros en preguntarles. Margot Apata Chubé. Bueno, ya no sé ni en qué me quedé. Eso es falta de responsabilidad y falta de respeto a sus compañeros que ingresan inclusive antes de que empiece la clase. A nosotros nos interesa el Streptococcus pyogenes, ¿qué cuadros clínicos o enfermedades producen? Este Streptococcus pyogenes, este coquito gram positivo, tiene en su estructura, produce fermentos o enzimas, produce toxinas, tiene antígenos de superficie que hacen que produzcan los cuadros clínicos que vamos a citar a continuación. ¿Cuáles son las enzimas que puede producir? La streptokinasa, la streptodornasa, las hialuronidasas, las estearasas. ¿Qué toxinas produce? Tenemos la streptolicina O y S. Tenemos la toxina eritrogénica. Esta yo quiero que se acuerden bien, la toxina eritrogénica, que es responsable, o sea, es la que produce un exantema. Es decir, una serie de, ustedes todavía pues no saben qué significa exantema. Son una serie de granitos que salen en la piel, exantema, en una enfermedad que se llama escarlatina, producida por esta bacteria Streptococcus pyogenes. O sea, la escarlatina es producida por la toxina eritrogénica del Streptococcus pyogenes. También existen otras toxinas como las hemolicinas que dijimos que son las responsables de la hemólisis que producen en el agar sangre, destruyen los eritrocitos. También tienen antígenos de superficie, que estos antígenos que tienen en su pared celular tienen propiedades antifagocitarias, es decir, que evitan ser fagocitados por los macrófagos, que son nuestras defensas. Entonces, vuelvo a repetir, la acción patógena, la acción de producir enfermedad de estas bacterias se debe a estos tres elementos que produce el Streptococcus pyogenes. ¿Y qué tipo de cuadros clínicos va a producir? ¿Qué enfermedades? Pueden producir enfermedades a nivel de la piel, a nivel de los órganos, producen meningitis, neumonías, faringitis, ¿no? Producen diversas enfermedades que vamos a situar a continuación. ¿Cuáles son esas enfermedades que produce específicamente el Streptococcus pyogenes, que es el que estamos estudiando ahorita? Produce cuadros supurados y cuadros no supurados. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir un cuadro supurado? Que produce pus. Que produce pus. Fíjense, aquí tenemos cuadros que producen pus. ¿Qué es pus? Es un material purulento que sale generalmente de lesiones en la piel o en el tejido celular subcutáneo. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro supurado que es la foliculitis, y aquí tenemos un cuadro supurado que son los abscesos o forúnculos. Este que tiene varias bocas se llama antrax, ¿no? Y los no supurados, que son aquellos que no producen pus y que son generalmente consecuencia de malos tratamientos en los procesos supurados. Vamos a empezar a describir, quiero que tomen atención, este cuadrito es el más importante y es la razón de ser por qué ustedes en su carrera de medicina están estudiando esta bacteria, Streptococcus pyogenes. ¿Por qué? Yo estoy estudiando Streptococcus pyogenes porque seguramente cuando sea médico voy a tener pacientes que tengan impétigo, que tengan piodermitis, que tengan faringitis, otitis, sinusitis, abscesos, meningitis, endocarditis, sepsis puerperal. Entonces, ahí voy a pensar que un posible agente infeccioso es el Streptococcus pyogenes. ¿Por qué digo un posible? Porque estos cuadros supurados se han dividido en inespecíficos y en específicos.
¿Qué significa inespecíficos? Que uno de los agentes etiológicos puede ser el Streptococcus pyogenes, como también puede ser otra bacteria, como hemos visto en la anterior clase, impétigo también produce el Staphylococcus aureus. Piodermitis también pueden producir los enterococos o bacilos gram negativos. Faringitis también puede producir el Corynebacterium diphtheria, también produce la Bordetella pertussis y otras bacterias, ¿no? Otitis también puede producir la Pseudomonas aeruginosa, o sea, son inespecíficos. En cambio, los específicos son aquellos que solamente son producidos por el Streptococcus pyogenes. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un paciente con erisipela o con escarlatina, las dos es, fíjense, voy a pensar solamente en Streptococcus pyogenes, porque es el único que produce estas enfermedades, ¿ya? Ahora voy a pasar a describir cada una de estas enfermedades. Vamos a ir desde los cuadros inespecíficos supurados, desde los más simples que se presentan a nivel de la piel hasta los más graves que van entrando hacia las mucosas, hacia las vísceras y hacia el sistema generalizado, hacia la sangre. En la piel, ¿qué produce el Streptococcus pyogenes? Impétigo. ¿Qué es el impétigo? Es una lesión a nivel de piel y tejido celular subcutáneo que se presenta en los niños, que ya hemos visto en la anterior clase que producía el Staphylococcus aureus, que aparece alrededor de los orificios de la cara, que generalmente en los niños que tienen malas condiciones higiénicas juegan con tierra y después se rascan la cara y va cundiendo con la tierra que tiene el Streptococcus pyogenes y van sembrando la bacteria. Piodermitis, infección de las heridas de la piel. Las mucosas, esta es una de las infecciones más importantes, la faringitis. Y en la próxima clase, la próxima semana, ustedes en práctica vamos a entrar a infecciones respiratorias superiores, donde vamos a ver ya faringitis. Entonces se van a dar cuenta que las faringitis y la mayoría de las infecciones respiratorias son producidas por bacterias, por virus. Las infecciones respiratorias, la mayoría son producidas por virus, pero también hay bacterias. Y una de las faringitis más importantes, ¿qué es faringitis? Cuando ustedes, por ejemplo, es una infección común, tienen dolor al tragar, inclusive la saliva, duele al tragar. A eso se llama odinofagia, dolor al tragar los alimentos o la saliva o los líquidos. Dificultad para tragar es la disfagia. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que vaya a su consultorio y les diga, doctor, me duele la garganta, incluso al tragar los alimentos. Entonces ustedes le dicen, a ver, abra la boca. Al abrir la boca, bajan con un bajalenguas, bajan la lengua y van a poder ver la faringe. Si esa faringe se presenta eritematosa, edematosa, incluso en su guía, en el primer caso clínico es un caso de faringitis estreptocócica, ¿ya? Que está bien con su foto ahí viendo una faringe eritematosa, quiere decir roja, edematosa, hinchada, con puntos blancos de pus, por eso es purulenta. Entonces van a pensar que es una faringitis bacteriana estreptocócica. Cuando solamente es una faringe eritematosa, edematosa y no hay puntos blancos de pus, es cualquier otro microorganismo, pero no es Streptococcus pyogenes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Sembrar esos puntos blancos de pus para que nos crezca el Streptococcus pyogenes. Por vecindad también puede producir infección del oído, otitis o de los senos paranasales, sinusitis. Y también, igual que el Streptococcus pyogenes, puede producir abscesos. Bueno, y en las vísceras, a nivel de las vísceras, puede producir meningitis y endocarditis. Va al endocardio y produce endocarditis o también puede ir a las meninges y producir meningitis. Y la infección más grave es la sepsis puerperal. ¿Qué es la sepsis puerperal? Es una infección en la mujer que ha dado recién a luz. Puerperio es después del parto. Entonces, si no se ha utilizado
A esta hora ya no voy a dar entrada. Hay una señorita Mitzi Jocelyn Averanga Ortega que quiere entrar, entonces yo voy a rechazar su entrada. Entonces, la sepsis puerperal es una infección cuando en el proceso del parto no se ha utilizado material estéril. Entonces, se infecta y puede dar una infección generalizada llamada sepsis puerperal, donde está involucrado el estreptococo piógenes. Bueno, esas son algunas de las infecciones supuradas inespecíficas que también produce el estreptococo piógenes. Dentro de las específicas tenemos la erisipela y la escarlatina. ¿Qué es la erisipela? Es una infección a nivel de piel y tejido celular subcutáneo donde vamos a ver fiebre, edema, eritema. Y la escarlatina, que la puerta de entrada, aquí en la erisipela, la puerta de entrada generalmente se produce en las extremidades superiores o que es inferiores, aunque también se puede producir en las extremidades inferiores. La puerta de entrada es una herida. Entonces, al tener una herida, ingresa la bacteria y va a producir la erisipela, donde en el lugar de la entrada se va a tener fiebre, edema, eritema. Y la escarlatina, generalmente la puerta de entrada de la bacteria es una faringitis mal curada. Entonces, esta faringitis va a dar lugar a que la bacteria vaya a la piel y produzca esa exantema, que hemos dicho, ¿quién es el causante? Va a aparecer una erupción en la piel, especialmente cuello, tronco y extremidades. ¿Quién produce esta erupción, este exantema? La toxina eritrogénica. Muy bien, la toxina eritrogénica, excelente. ¿Cómo se llama usted? Valeria López. López, muy bien. Y luego tenemos los procesos no supurados, es decir, los que no producen pus. Entonces, estos procesos no supurados son una consecuencia de una faringitis mal curada. Cuando un paciente se ha detectado una faringitis estreptocócica, generalmente son los niños. Cuando vean ustedes una faringe epitematosa, edematosa con puntos blancos de pus, manden al laboratorio para que hagan un análisis bacteriológico y el análisis bacteriológico les salga en el informe estreptococo piógenes, tienen que hacer tratamiento con penicilina benzatínica. El estreptococo piógenes todavía no tiene resistencia a la penicilina. Es una de las pocas bacterias que el 100% de sus cepas son sensibles a la penicilina. Entonces, ustedes deben hacer tratamiento porque después se puede complicar con estas otras dos enfermedades, que es una complicación de las faringitis mal curadas. ¿Por qué? Porque si no curamos, este estreptococo piógenes permanece en la faringe, pasa después al corazón y se convierte en una fiebre reumática y en una endocarditis, que es una reacción exudativa y proliferativa en el tejido conectivo del corazón y de las articulaciones. O pasa a los riñones, donde se produce una glomerulonefritis aguda, que generalmente esta aparece después de una escarlatina o después de una faringitis, no mal curada. Entonces, ¿qué es la glomerulonefritis aguda? Es una infección a nivel renal, donde el paciente orina con sangre, elimina albúmina en la orina, aparece en las piernas, la cara con edema. Es una infección renal. Bueno, aquí vamos a ver en foto algunos de los procesos supurados que ya hemos hablado. Este es el impétigo. Es una infección inespecífica purulenta alrededor de los orificios de la cara de los niños, ¿no? Que por falta de higiene, como vemos acá, aparece y se rasca diseminando la bacteria. Los forúnculos o abscesos, que son tumoraciones de pus, que nosotros tenemos que hacer un drenaje para eliminar el material purulento y mandar al laboratorio para su cultivo, o realizar una punción de este material purulento para que sea cultivado en el laboratorio. Estos son tumoraciones de pus, los forúnculos. Las infecciones respiratorias, que dijimos que la mayoría son producidas por virus, pero en el caso de las bacterias, una importante es la faringitis, ¿no?
La faringitis, que aparece una faringe eritematosa, edematosa, con puntos blancos, que hemos dicho que lo que hay que hacer, como vemos acá, aquí está eritematosa, edematosa y los puntos blancos de pus en la faringe. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando veamos estos puntos blancos de pus? Pensar en una faringitis estreptocócica y decirle miren, estos puntos blancos de pus que aparecen en la faringe, edematosa totalmente la faringe, eritematosa, con un hisopo. En el laboratorio ustedes tienen que solicitar un cultivo de secreción faríngea. Entonces, en el laboratorio con un hisopo proceden a retirar estos puntos blancos de pus para realizar el cultivo y poder ver las colonias beta hemolíticas en el agar sangre, y de acuerdo a la clasificación de Rebeca Lancefiel, es el grupo A de Lancefiel, y deben iniciar tratamiento con penicilina. La penicilina, ya hemos dicho, es 100% sensible para Streptococcus pyogenes y el tratamiento es de acuerdo a los médicos, no de acuerdo al esquema. Hay médicos que tratan 6 meses con una ampolla de penicilina benzatínica, que es de depósito, cada 15 días o cada mes, pero hasta eliminar totalmente al Streptococcus pyogenes de la faringe. Bueno, hemos dicho que dentro de las infecciones específicas están la erisipela y la escarlatina. Ya dijimos que la erisipela, su puerta de entrada es una herida que uno se hace en la piel donde ingresa el Streptococcus pyogenes y va a producir esta enfermedad donde la piel aparece la tríada de Celcio que conocemos, ¿no? Fiebre, edema y eritema. La piel aparece roja, eritema, edema, hinchada, y se le toca y está caliente. Y además puede aparecer en la cara, en la pierna, es lo más frecuente, la erisipela, ¿no? Edema, eritema, fiebre. Acá también puede aparecer, pero fíjense cómo aparece la piel brillante y hay una división entre la piel no infectada con la piel infectada. Entonces están los bordes bien definidos, ¿no? Esa es la erisipela en la mano, fíjense cómo está el borde bien definido. Y la escarlatina, que ya dijimos que se debe a la toxina eritrogénica, que aparece un exantema. Vuelvo a repetir, ¿qué es un exantema? Una erupción eritematopapulosa que aparece así a nivel de la piel, que uno la puede ver. Exantema también se presenta no solo en la escarlatina. El dengue, por ejemplo, también puede presentar exantema. El sarampión, la rubeola, la varicela también presenta exantema de diferente forma, pero presentan exantema. Este es el exantema, que se debe al Streptococcus pyogenes, toxina eritrogénica, ¿no? Esto es exantema. Y acá tenemos una mano con erisipela. Esas son las infecciones específicas supuradas. Y los cuadros no supurados ya dijimos que es una consecuencia de una faringitis mal curada. Tenemos la endocarditis y la fiebre reumática, donde la bacteria produce esta infección a nivel del corazón y de las articulaciones. Y la glomerulonefritis aguda, que generalmente, vuelvo a repetir, la puerta de entrada es una faringitis mal curada o no tratada con penicilina, donde va a producir inflamación a nivel de los glomérulos. Entonces ya dijimos que el tratamiento del Streptococcus pyogenes es con penicilina benzatínica. 100% sensible, todavía no existen cepas resistentes a la penicilina de Streptococcus pyogenes. Si el paciente es alérgico a la penicilina, entonces se utiliza macrólidos como eritromicina, roxitromicina, acitromicina o cefalosporinas de tercera como cefotaxima, ceftriaxona, o también puede ser en última instancia rifampicina o vancomicina. Bueno, hemos visto en forma muy amplia al Streptococcus pyogenes y hemos visto las enfermedades o cuadros clínicos que produce. Entonces, ya saben ustedes, cuando tengan alguna faringitis en su casa, que tenga un paciente, que venga su mamá o su papá y le diga, a ver, hijo, que estudias medicina, me duele al tragar, no puedo tragar ni mi saliva. Háganle abrir la boca, van a ver una faringe eritematosa, edepantosa. Y si ven con puntos blancos de pus, entonces piensen en una faringitis estreptocócica.
Y entonces le pueden decir, parece una faringitis estreptocócica. Si no ven puntos blancos, entonces ahí es una faringitis viral. Entonces el tratamiento ya no será con antibióticos, pero si es una estreptocócica, el tratamiento será con penicilina, ¿no? Y un antiinflamatorio. Muy común de todas esas infecciones que hemos visto, la más común es la faringitis. Por eso es que en la próxima clase en práctica, ustedes van a tener como primer cuadro clínico un cuadro de faringitis. Bueno, ahora tenemos al Streptococcus agalactiae. Este Streptococcus agalactiae, llamado también del grupo B de Lancefield, es también beta hemolítico. ¿Tendremos Streptococcus agalactiae como microbiota? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendremos? ¿O solamente esta bacteria será un patógeno estricto? ¿Dónde tenemos? En los intestinos. En el intestino, aquí dice, ¿no? En el intestino y en la mujer, en la vagina. Algunas mujeres, no todas. Por eso es que esta bacteria, Streptococcus agalactiae, que se presenta así en cadenitas, cocos gram positivos en cadenitas, es que produce infecciones neonatales. ¿Qué significa neonato? Recién nacido. ¿Por qué? Porque si ese recién nacido ha nacido por parto, es decir, de una madre que tiene en su vagina como microbiota esta bacteria, ese recién nacido va a aspirar al nacer, las secreciones genitales de la madre. Entonces, al aspirar, esas secreciones genitales pueden ir a sus meninges y producir meningitis neonatal o sepsis neonatal. Es una de las infecciones más comunes, ¿no? Esta meningitis puede ser generalmente de comienzo precoz. ¿Qué quiere decir? Que aparece en los 5 primeros días de vida, ¿no? Está asociada a complicaciones del parto, es decir, que la madre está colonizada con Streptococcus agalactiae y ese bebé al nacer por parto, no por cesárea, por parto, aspira y se va a producir la infección a nivel de las meninges o de los pulmones, produciendo meningitis e infecciones pulmonares, donde tienen un 50% de letalidad, tiene el riesgo del 50% de morir ese bebé, ¿no? El contagio es de la madre, ¿no? Esto sucede cuando el niño nace por parto. En cambio, es de comienzo tardío, es decir, que no es al inicio de que el bebé está con vida, sino después de 10 días de nacer, o inclusive puede presentarse hasta 3 meses después. Aquí no tiene nada que ver la madre. La madre al pasar por el canal del parto, ¿no? Que generalmente es una infección intrahospitalaria. Es decir, el niño nace sanito, pero ¿qué sucede? Si, digamos, nace prematuro, va a una misma incubadora con otro niño que posiblemente esté infectado con Streptococcus agalactiae. Entonces, ¿qué va a pasar? Este niño se contamina, es una infección intrahospitalaria. O si no, la madre o el personal de salud que no se lava bien las manos y puede infectar a su bebé con Streptococcus agalactiae. Entonces, también puede dar meningitis y sepsis. Pero aquí, como el niño ya está más grandecito, la letalidad es solamente del 10 al 20%. ¿Ya? Esa es la meningitis, ya saben ustedes, que la bacteria va hacia las meninges, se inflaman las meninges y va a producir rigidez de la tríada típica de la meningitis, que son rigidez de nuca, cefalea y fiebre, ¿no? En los niños también puede presentarse, como hemos visto acá, las convulsiones y también puede presentarse náuseas, vómitos, ¿no? Esas son las complicaciones. Bueno, ya hemos visto Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae. Ahora vamos a ver los enterococos. Vuelvo a repetir, ya no pertenecen al género Streptococcus.
ahora se llaman enterococos del grupo D, que son también enterococos. A ver, chicos, ¿dónde será microbiota esta bacteria? ¿En los intestinos? Bien, en el intestino, porque entero quiere decir intestino. O sea, la mayoría de las bacterias, sabemos que el intestino es un zoológico de microbiota, ¿no es cierto? Y que viven en mutualismo con nosotros. Todos los probióticos, chicos, que dan, ¿no es cierto? Ahora están tan de moda los probióticos, son bacterias que nos dan para reconstituir nuestra flora intestinal, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos que nos hacen tanto bien en nuestro intestino, nuestra microbiota? ¿Y quiénes son las enterobacterias, que son bacilos gram negativos, que vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Y también dentro de los cocos son los enterococos. ¿Cuáles? Hay enterococos fecalis, enterococos faecium, enterococos avium, ¿no? Que son microbiota no solamente del intestino, también pueden encontrarse en nuestra boca, que tiene gran cantidad de flora normal, donde pueden haber enterococos, o también en la piel. Pero cuando esta bacteria sale de estos lugares y va a otros lugares estériles donde no debe existir nadie, por ejemplo, al oído puede producir otitis, al aparato urinario puede producir infecciones urinarias. Y aquí es muy frecuente que estas bacterias vayan al aparato urinario, sobre todo en las mujeres. ¿Por qué? Porque el intestino está cerca de la uretra de la mujer, bien cerquita. Y si no hay un buen aseo cuando uno entra al baño y se limpia al defecar, puede arrastrar bacterias de la microbiota, entre los cuales están el enterococos, hacia la uretra. Y estas bajan, suben hacia la vejiga y producen infecciones urinarias. O puede ir hacia las meninges y producir meningitis, o hacia el corazón y producir endocarditis. Entonces, esas son las infecciones que producen los enterococos. Luego tenemos los estreptococos del grupo Viridans. Bueno, ya aquí dentro del grupo Viridans son una serie de especies, donde unos son el Streptococcus mutans, ¿no es cierto? Hemos visto al Streptococcus mutans, que es el que produce la caries dental, el Streptococcus salivarius, el Streptococcus mitis, todos esos son del grupo Viridans. ¿Dónde se encuentran estos estreptococos del grupo Viridans? En la boca. Todos tenemos Streptococcus viridans en la boca. En la cavidad orofaríngea, en la mucosa bucal, en la faringe, la lengua es el lugar que mayor cantidad de Streptococcus viridans tiene. Por eso cuando uno se cepilla los dientes, también hay que cepillar la lengua, ¿no? Se encuentran en la placa dental, cuando hay placa dental. Pero cuando estas bacterias salen de su hábitat y van a otros lugares donde no son bienvenidas, lugares que son estériles normalmente, pueden producir bacteremias, pueden llegar al corazón y producir endocarditis, pueden llegar a producir neumonías en los pulmones, endocarditis, meningitis, infecciones de las heridas. ¿Y cómo es que llegan a esos lugares? A través de la sangre. Por ejemplo, si yo me hago una herida en la boca, al cepillarme los dientes, por ejemplo, yo me estoy cepillando fuerte y me hago una herida, esos Streptococcus viridans, que son microbiota, pueden ingresar a través de esa puerta de entrada al torrente sanguíneo. Y si es mucha la cantidad de bacterias que están ingresando, es mucha dosis infectiva, es mucha carga microbiana, y logran vencer a nuestras defensas, si somos inmunodeprimidos, se puede establecer una endocarditis si va al corazón, o neumonía, o cualquiera de esas infecciones graves. Pero ya también vimos que el Streptococcus mutans puede producir la caries dental gracias al glicocálix que tiene. Y por último tenemos al quinto estreptococo, llamado también neumococo, que también es muy importante y se encuentra muy frecuentemente, como su nombre indica, produciendo ¿qué?
¿Cuál será la principal infección que produce esta bacteria? Neumonía. Neumonía. Sabemos, ya lo hemos dicho, que las infecciones respiratorias, sean neumonía, bronquitis, faringitis, laringitis, las infecciones respiratorias en su mayoría son producidas por ¿quiénes? Yo lo he dicho, chicos. Por bacteria. No he dicho por bacterias. Virus. Por virus. Por virus. Virus. ¿No? Por virus. Eso que les quede claro. Se dice que el 80-70% de las infecciones en vías aéreas, cuando uno tiene tos, faringitis, entonces son producidas por virus. Entonces no se debe dar antibiótico, porque son virus. Ya cuando se complica el cuadro, cuando ya hay una complicación con una bacteria, entonces ya se debe dar antibiótico recién. Pero el Streptococcus pneumoniae de las neumonías bacterianas es la más importante. Sobre todo las neumonías de la comunidad. Ustedes van a escuchar. ¿Alguien me puede decir qué significa neumonía de la comunidad? ¿Qué significa neumonía de la comunidad? Eso lo van a escuchar ustedes toda su vida. ¿Alguien sabe qué es neumonía de la comunidad? ¿Qué es pues la comunidad, chicos? Es cuando el paciente le da la enfermedad en el barrio, en su zona, digamos, ¿cómo se puede decir? Exactamente, Contacto muy bien. En contacto con la comunidad, fuera del hospital. Porque las neumonías se clasifican en dos. Las neumonías intrahospitalarias y las neumonías de la comunidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con los pacientes, por ejemplo, de coronavirus que ingresan a una sala de terapia intensiva? Al estar conectados a un respirador, intubados, como se dice, ese tubo se infecta cuando es mucho tiempo. Aparecen pero ya no es por el coronavirus que está el paciente grave, es por la neumonía bacteriana que ha adquirido en el hospital. ¿Me entienden? La neumonía bacteriana que ha adquirido en el hospital. Esa es una neumonía intrahospitalaria. Ahí no está involucrado este Streptococcus pneumoniae. Este Streptococcus pneumoniae está involucrado en las neumonías de la comunidad, las que uno adquiere en su barrio, en su casa, al ir a un partido de fútbol donde hay una persona enferma, al ir a una clase donde hay una persona que está tosiendo y tiene neumonía, ahí adquiero yo un Streptococcus pneumoniae. Es la bacteria número 1 en producir neumonía de la comunidad. En cambio, en el hospital son los bacilos gram negativos, pseudomonas, enterobacter, klebsiella, esos son. ¿Ya? Entonces, el neumococo, como vemos acá en la figura, y hemos dicho también al principio, no es un coquito redondito, ni se agrupa en cadenas. Es un coquito que se agrupa en grupos de a 2, es decir, es un diplococo gram positivo lanceolado, no es tan redondito, es medio larguito. Es un diplococo gram positivo lanceolado. Entonces, es típico. Yo, por ejemplo, cuando veo un líquido cefalorraquídeo o un esputo, veo una tinción de gram así, sin necesidad del cultivo, yo ya le digo al médico, mañana va a crecer un neumococo. Porque es típico verlo así, esa morfología es típica. No podemos decir al ver esto ya es un neumococo. Tenemos que hacer crecer a la bacteria, hacer las pruebas de identificación. Así se ve en el gram. Estos son leucocitos. Todos estos son leucocitos polimorfonucleares. Esta es una muestra de esputo, teñida con gram. Entonces, si nosotros vemos estos diplococos gram positivos, fíjense cómo se observan. Esos diplococos gram positivos van a producir neumonía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el Streptococcus pneumoniae.
donde tenemos que su capacidad de multiplicación depende de la cápsula que tiene. Esa es una característica importante. Bueno, aquí explico. Cualquier infección, cualquiera, sea producida por neumococo, por estreptococo, por Escherichia coli, por Klebsiella, por cualquier bacteria o por cualquier virus, depende de dos factores. Factores del huésped y factores del microorganismo. Estoy hablando en general, ¿ya? En general. ¿Cuáles son los factores del huésped? A ver, por ejemplo, si yo voy a una clase, voy a dar un examen de bacteriología a la universidad. El curso es tan pequeñito que nos ponen así juntos a todos. Y hay una persona que está tosiendo. Entonces, ¿será que todos se van a enfermar? ¿Todos los que han ido a dar el examen? No. ¿De qué No. depende? ¿De qué depende? Si todos están ahí De su defensa respirando el mismo aire. y la defensa de cada cuerpo. Pero ya no digan, chicos, ya ustedes son estudiantes de medicina, ya no digan de sus defensas, de su estado inmunitario. Está bien que ustedes hablen de las defensas cuando hablan con su mamá, con su papá, que no tiene idea de medicina. Pero ya cuando ustedes están hablando así como médicos, hablen de su estado inmunitario. ¿Ya? Depende de su estado inmunitario. Si este paciente es un inmunocompetente, ¿qué significa inmunocompetente? Que tiene buenas defensas, buen estado inmunitario. Entonces, sus defensas, sus leucocitos polimorfonucleares, su defensa, su estado, su inmunidad humoral y su inmunidad humoral, su inmunidad celular, que son los linfocitos T, van a destruir a la bacteria, van a neutralizar a la bacteria, al microorganismo, estamos hablando de bacterias, virus, cualquiera, ¿no? Además, ¿de qué depende? De su estado inmunitario, hemos dicho, ¿no es cierto? De la dosis infectiva. Tanto se habla ahora de carga viral, carga microbiana. ¿Qué significa dosis infectiva o carga viral o carga microbiana? Es lo mismo, son sinónimos. ¿Qué significa eso? La cantidad de bacterias que hay. Eso, la cantidad de microorganismos que en este paciente va a ingresar. ¿Será lo mismo, la misma cantidad de bacterias que ingresan de uno que está a mi lado, de uno que está en el último asiento, a 5 metros de distancia? No, no es cierto. Del que está tosiendo estamos hablando. No es lo mismo, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿no es cierto? No, doctora, no. La carga microbiana que ingresa en un paciente que está cerquita va a ser mucho más del que está a 5 metros. Por eso es que en el coronavirus hablamos de distancia. En el caso del coronavirus se habla de distancia de 2 metros. ¿Por qué? Porque se dice que el virus es pesado. Entonces, al hablar o toser la persona infectada, va a eliminar el virus, pero como es pesado, no llega a 1 metro de distancia y ¡pum!, se cae al suelo. ¿Ya? Por eso es que se habla. Pero estas bacterias, estos microorganismos, no todos son pesados. Hay otros que son más livianitos y van más allá, ¿no? Entonces, en el paciente depende de su estado inmunitario y de la carga infectiva que ingresa, ¿ya? En cambio, en el microorganismo, ¿de qué depende? De que tenga algún elemento virulento, de que produzca acción patógena. Por ejemplo, ¿qué? Eso hemos visto en la primera clase, que tengan cápsula. El hecho de que la bacteria tenga cápsula ya es un mecanismo de defensa de la bacteria. Es como una coraza que lo protege y evita ser fagocitado. La cápsula tiene acción antifagocitaria, ¿no? Entonces la cápsula, las fimbrias, si tiene fimbrias, la bacteria entonces se adhiere fuertemente a la célula del epitelio respiratorio, ¿no? O que produzca antígenos, o cualquier otro elemento que haga que esta bacteria se vuelva más virulenta. ¿Me entienden, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora.
Entonces, en el caso del Streptococcus pneumoniae, estamos ya aterrizando nuevamente en el Streptococcus pneumoniae, esta bacteria tiene una cápsula y esa cápsula tiene acción antifagocitaria, ¿ya? Además, ¿qué cosa más todavía? Este paciente, el neumococo, lo tiene como microbiota, no todos. Un 15 a 60% de los pacientes tienen como microbiota en la rinofaringe. ¿Qué es la rinofaringe? La nariz y la faringe. Es un alto porcentaje, donde ahí vive en comensalismo, no produce ninguna infección, pero de ahí es muy fácil que se vaya hacia los pulmones. Entonces penetre al organismo y ahí vaya a producir patologías, ¿no? Entonces, además, ese huésped es más susceptible, sus defensas están mucho menores, es un inmunodeprimido por causa fisiológica si es niño o si es anciano. Edades extremas de la vida como niños y ancianos son inmunodeprimidos. Por eso es que la población es más susceptible a las infecciones en general. Por eso se protege más a los niños y a los ancianos, dependiendo de la enfermedad. En el caso del COVID, se protege más a los ancianos. ¿Por qué? Porque es personal de riesgo. Su sistema inmunológico está bien deprimido y el virus es bien agresivo, ¿no? Las infecciones respiratorias crónicas, por ejemplo, un paciente con asma, un paciente con bronquitis crónica, también es inmunodeprimido y más susceptible a agarrar infecciones respiratorias graves. Un paciente que es alcohólico, que es drogadicto, que es fumador, también es un inmunodeprimido por causa tóxica. Y entonces es más susceptible a agarrar cualquier patología. Entonces, ejemplos de inmunodeprimidos: los niños, los ancianos, los desnutridos, los alcohólicos, los fumadores, por diferentes causas. Vuelvo a repetir, la inmunodepresión no solamente es por causas, hay por diferentes causas que bajan las defensas. Uno puede ser por causas fisiológicas. ¿Cuáles son las causas fisiológicas? Nuestro sistema inmunitario baja en las edades extremas de la vida. Niño, anciano, fisiológica, es estado fisiológico normal. Los recién nacidos, los ancianos, las embarazadas, ¿no? Esos son inmunodeprimidos por causas fisiológicas. También hay inmunodeprimidos por causas tóxicas, los alcohólicos, drogadictos, fumadores. También hay inmunodeprimidos por causas patológicas. ¿Qué significa patológicas? Porque tienen alguna enfermedad de base. Los diabéticos, los trasplantados, los pacientes con cáncer, ¿no? Esos son inmunodeprimidos los que tienen lupus por eso son los que tienen enfermedad de base. Por eso se ha vacunado junto al personal de salud, se ha vacunado al personal que tenía enfermedad de base, como los pacientes con cáncer, los pacientes renales, porque sus defensas están mucho más bajas. Pero también hay inmunodeprimidos por causa terapéutica. Por ejemplo, si yo estoy dando algún medicamento que baje mis defensas, como por ejemplo los corticoides. Los corticoides producen baja de defensas. Y un paciente que está recibiendo tratamiento con corticoides es un inmunodeprimido. Paciente con lupus eritematoso es un paciente inmunodeprimido porque el tratamiento es con corticoides. Paciente que está recibiendo quimioterapia es un paciente inmunodeprimido. Ya esas son por causas terapéuticas, porque está recibiendo una terapia para su enfermedad. Bueno, el Streptococcus pneumoniae, ¿qué enfermedades produce? ¿Cuáles son sus cuadros clínicos? Como dijimos, lo más importante, la neumonía lobar. El 80% de las neumonías bacterianas de la comunidad son producidas por neumococo. ¿Ya? Son producidas por neumococo. Valverde Suárez Daney, ¿estaba presente antes y se salió o es que recién está entrando?
La anoto. Bueno, ¿cómo es que ya dijimos que el neumococo se encuentra como microbiota? ¿Dónde dijimos? En la rinofaringe. En la rinofaringe. Entonces, ¿qué va a suceder? Este neumococo en algunos pacientes que está como microbiota en la rinofaringe, sin producir enfermedad, puede aspirar hacia y llegar hacia vías aéreas inferiores, hacia el alvéolo pulmonar y producir un edema alveolar y empieza la neumonía. ¿Cómo se inicia? El paciente va a tener escalofríos, fiebre, tos con expectoración, o sea, va a eliminar flema, dolor en punta de costado al toser por debajo de la costilla, es que duele, va a tener dificultad respiratoria, disnea, y el esputo va a ser de un color ladrillo, herrumbroso, ¿no? Ese es el inicio de una neumonía. La triada típica de una neumonía, eso lo van a ver ustedes la próxima clase. Triada quiere decir 3 síntomas típicos de una neumonía típica producida por neumococo es fiebre, dolor en punta de costado y lo más importante, tos con expectoración purulenta. ¿Ya? Eso es lo más característico en la triada de una neumonía típica. Pero también esta bacteria puede producir bronconeumonías, abscesos de pulmón, pleuresías purulentas en el aparato respiratorio. Pero también puede ir a órganos vecinos, por ejemplo, a los senos paranasales y producir sinusitis, otitis. ¿Por qué? Por contigüidad. Es la misma mucosa respiratoria y las bacterias pueden pasar hacia esos órganos y producir estas infecciones, hacia el endocardio, producir endocarditis a través de la sangre, o hacia las meninges, producir meningitis. La segunda enfermedad más importante producida por el neumococo es la meningitis, sobre todo en mayores de 25 años y 30% en los niños. Si nosotros a esos pacientes con meningitis les sacamos por punción lumbar líquido cefalorraquídeo, ese líquido cefalorraquídeo va a ser turbio y va a tener presencia de leucocitos, polimorfonucleares, neumococos. Entonces, esas son las 2 patologías más importantes del neumococo: la neumonía lobar y la meningitis. ¿Cómo hago el diagnóstico? Ya ustedes saben, por práctica, hoy día terminamos el análisis bacteriológico que ha empezado con un examen directo, una tinción de Gram, Nielsen, cultivo y su antibiograma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes así que están tosiendo por mucho tiempo, en el caso del neumococo, o que estén con faringitis, o que estén con neumonía, o que estén con... Entonces, tenemos que pedirle un análisis bacteriológico, donde el fin es que crezcan estas bacterias que son beta hemolíticas o alfa hemolíticas, o neumococo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero, tomar una muestra, dependiendo del lugar de la infección. Si es una faringitis, será un hisopado faríngeo. Si el paciente tiene sepsis, será sangre. Si tiene neumonía, será el esputo. Si tiene meningitis, será el líquido cefalorraquídeo. Bueno, la cuestión es que se toma una muestra. Se hace un examen directo donde se buscan leucocitos y después se hace una tinción de Gram, donde vamos a ver o bien cocos en cadenas, que pueden ser piógenes, víridas, enterococos o los otros estreptococos, o bien, como vemos acá en la figura, diplococos gram positivos. Si vemos diplococos gram positivos encapsulados, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Diplococos. Streptococcus pneumoniae, que se llama también neumococo, ¿no? Se cultiva en agar sangre y vamos a ver la hemólisis, si son alfa, beta, gamma hemolíticos, ¿no? Y vamos a hacer las pruebas de identificación. Aquí en el caso del neumococo es muy importante que ustedes le digan al paciente que la muestra no tiene que ser saliva, que la muestra tiene que ser la expectoración, la secreción purulenta que viene desde vías aéreas inferiores, desde los pulmones.
Si nosotros le decimos lleve su saliva al laboratorio, la infección pues no está en la boca, chicos. La infección está en los pulmones. Entonces, no me sirve esa muestra que es saliva. No me sirve, yo la desecho, ¿ya? Y es porque el médico no le ha dicho bien al paciente qué muestra debe llevar al laboratorio, ¿ya? Entonces, la muestra, la infección es acá, en los alvéolos pulmonares. Estos están llenos de pus. Entonces, esta muestra de aquí tiene que subir por aquí, por aquí, por aquí y botar por la boca. Por eso es cuando ustedes lleven en práctica, les van a decir, el esputo va a pasar por la boca, pero en la boca tenemos un zoológico de bacterias que son microbiota. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Decirle al paciente que se enjuague bien la boca, que se lave la boca, los dientes, para disminuir un poco esa flora y ese esputo pueda salir menos contaminado con la microbiota de la boca. Ahora, también hay otras técnicas que más se aplican en pacientes hospitalizados, donde se hace punción de líquido pleural, donde se hace aspiración, se mete una sonda hacia los pulmones y se aspira ahí la secreción directa desde los pulmones, o se hace un lavado broncoalveolar, pero eso es con sondas que se introducen, son métodos invasivos. Y lo más común es decirle al paciente, lleve su esputo al laboratorio, pero ustedes como médicos lo que tienen que decirle es que ese esputo tiene que ir recolectado en buenas condiciones y no llevar saliva, tiene que ser de aquí abajo. Bueno, el tratamiento. Ya hemos dicho que el tratamiento del Streptococcus pyogenes es con penicilina, 100% sensible, pero en el caso del neumococo ya hay una resistencia, esto está mal, hasta un 30% ya hay resistencia del neumococo a la penicilina. Por eso es que los médicos ya deciden no usar penicilina, deciden usar ya una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona, o una eritromicina, un macrólido, ¿no? Una eritromicina. Hola. ¿Sí? Yo voy a ir, mire, voy a ir a las 12 del día, no puedo ir a las 3. Ya, ahorita estoy en clases, no puedo hablar, ¿ya? Ahorita la llamo, ¿ya? Ya. Bueno, entonces necesitamos utilizar macrólidos como la roxitromicina, citromicina, ¿ya? Y bueno, ya hemos terminado. Vamos a las preguntas. A ver, me va a decir Robin Espada. ¿Está? Sí, doctora. Ya. En otra va a entrar usted un poquito más temprano, ¿ya? Estaba en otra clase, que a las 7 pasaba clase. Y... No, pero yo sabe que empiezo en punto y termino en punto. Yo no me paso de las clases. Sí, doctora. Usted ya sabe que yo empiezo en punto y tiene que salirse de su otra clase para entrar a la mía. ¿No? Sí, creo que esto es lo correcto o estoy equivocada. Sí, doctora. 5 minutos, 6 creo que te mataron. Seguía en clase hoy. Ya. Entonces, Robin Espada me va a decir, lean la pregunta, por favor. La morfología del género Streptococcus es... ¿Cómo es? Toda la clase he repetido lo mismo. Les he mostrado figuritas y todo bonito. ¿No sabe? ¿No sabe? No sabe. Entonces era que se quede en su otra clase, le cuento. En vano ha asistido a esta clase. No puede ser que una pregunta tan básica no sepa. ¿Le pueden decir, por favor, cuál es la morfología de los estreptococos? Cocos en cadena o Cocos en cadena gram positivo. Cocos gram positivos. Cocos gram positivos, hijito. Estreptococos.
cocos, cocos. Entonces, si termina en cocos, ¿qué morfología tienen los cocos? A ver, me va a decir pues Ricardo Espada. ¿Qué morfología tienen los cocos? Morfología, ¿qué quiere decir primero? Parece que no sabe lo que quiere decir morfología. ¿Qué Forma. quiere decir morfología? Forma. ¿Qué forma tienen los cocos? ¿No sabe? ¿Puedo responder, doctora? ¿Cómo? Tendría forma esférica, redonda. ¿Quién ha contestado? Ariel Tapia. Tapia. Redondas. Cocos quiere decir redonda. Usted no ha asistido, Robin, no ha asistido a las primeras clases, ¿no? Donde hemos hablado de la morfología. ¿No asistió? No, doctora. Tiene que verlos, los videos están en su plataforma. ¿Por qué no los mira? Va a dar examen la próxima semana ya y no sabe lo que es un coco. Yo le invito a que los vea, usted puede verlos, los videos, póngale más ganas. Lo que está aprendiendo acá le juro que le va a servir para su carrera. Martínez. Sí, doctora. Usted también tiene que entrar un poco más temprano, señorita. Por favor. Me interrumpen la clase cuando entran tarde. Usted lea la segunda pregunta. Cite las especies del género Streptococcus. ¿Cuáles son las especies? Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus enterococcus, Streptococcus viridans y Streptococcus pneumoniae. Neumonía. De Eso. neumonía viene. A ver, ¿los enterococos están dentro del grupo de los estreptococos? No. Ya no están dentro de este género, pero se los estudia porque antes estaban y se los sigue estudiando, pero ya se ha visto que es un género diferente los enterococos. ¿Ya? Mendoza. ¿Está Mendoza? Mendoza Rueda José Luis, ¿está? Bueno, le tendré que poner nomás falta para que le di de entrada. Supo que le iba a preguntar y se salió. Por eso es mejor no entrar tarde. Falta. Y para mí las faltas son importantísimas, ¿no? Mendoza, un momentito, por favor. Pero Mendoza no es de ningún grupo. Mendoza no es de ningún grupo. ¿Ve que se entran sin ser alumnos regulares? Paredes, Ignacio. Paredes, Ignacio. También se salió y le di entrada. ¿O hay Doctora, otro ¿puedo Paredes? responder yo la 3? Un ratito, ¿hay otro Paredes? Bueno, falta. Apata. ¿Apata? Presente, doctora. Presente. Ya, usted contésteme esa pregunta.
Las principales toxinas y fermentos del estreptococcus pyogenes son de los fermentos son estreptococcina, estreptolornasa y aluronidasa y estarasas. Y las toxinas son las pirogénicas. No, pues así no, hijita, no podemos así. La bacteria produce su acción patógena porque produce toxinas, fermentos o enzimas y tiene antígenos de superficie en su pared celular que tienen acción antifagocitaria. Dentro de las toxinas, una importante, ¿cuál es la toxina importante que les he dicho? Eritrogénica. La toxina eritrogénica, que es la que produce la escarlatina. Valverde, ¿está? Valverde. Carla Daney. Sí, doctora. Conteste, por favor. ¿Puede contestar, por favor? La pregunta 4. Sí. ¿Qué cuadros clínicos produce? ¿No se ve? Meningitis, neumonía, No, faringitis. no. A ver, dígame, los cuadros clínicos que produce el estreptococo piógenes se dividen en dos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los cuadros clínicos que produce el estreptococo piógenes? A ver, Juan Tapia. Procesos supurados y procesos no Inespecíficos supurados. y específicos, doctora. Cuadros supurados y los no supurados, ¿no? Ahora, dentro de los supurados, a ver, dígame pues, señorita Valverde, ¿cuáles son los cuadros supurados? ¿En qué se dividen los supurados? Yo le he dicho de que le iba a preguntar y que tenía que atender, ¿no es cierto? ¿Alguien le puede decir? Específicos y específicos. Específicos e inespecíficos. A ver, me va a decir Pinker, ¿está? Sí, doctora. ¿Cuáles son los específicos? Son la erisipela, que produce fiebre, edema y eritema en el lugar, ¿no? Y la escarlatina. La erisipela. escarlatina, que produce faringitis, ¿no? Ya. Bueno, ya no me da, son las 9:49, 9:50. 10 minutos antes tengo que entrar a mi otra clase, porque si no se me cruza y yo empiezo en punto la otra clase. Voy a llamar lista. Aguilar. Aguilar Rodríguez, Lady. Sí, presente. Andrade Ángela. Presente, doctora. Bueno, no hay ninguna pregunta de lo que he hablado, chicos. ¿Está claro? A mí me quedó una, doctora, que dijo del antrax. El antrax es cuando tiene, digamos, cuando es como un grano así como purulento y tiene varios huequitos donde puede salir la pus. No diga huequitos, varios orificios, varias bocas. Bueno, pero varios orificios, varias bocas. Antrax es producido por Staphylococcus aureus. En algunos casos puede ser participar también el Streptococcus pyogenes, ¿ya? ¿Cuál es su duda? Ya, doctora. ¿Cuál es su duda? No, solamente la escena, ya me quedó clarísimo. Ya. Valdivieso, Pablo. Doctora, no me tomó la lista. Argandoña. Hijita, estoy con el A1, por favor, ¿ya? Ah, ya, me disculpa. Valdivieso, ¿no está? Bejarano Milton. Presente. Caballero Gustavo. Presente, doctora. Callaú Victoria. Presente, doctora. Carrasco Gerardo. Presente, doctora. Ya, pueden irse saliendo los del A1 que estoy llamando, ¿ya? Chávez Yanine. Ah, un minutito antes de salirse. A todos les digo que el examen de los cinco primeros temas hasta antibiograma, hasta lo que vamos a avanzar hoy día, de la práctica, de la guía de prácticas, es el próximo lunes a la 1 de la tarde.
ya sobre 10 puntos. Son los exámenes periódicos que vamos tomando de la guía de prácticas, ¿ya? Y su guía tiene que estar completa hasta antibiograma, porque la próxima semana voy a revisar. Chávez Yanine, ¿no asiste? Escobar Carolina. Presente, doctora. Escobar Nicole. Presente, doctora. Fernández Flores. Presente, doctora. Guzmán Barrientos. Presente, doctora. Guzmán Santiago. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. Presente, doctora. Jiménez Jennifer. Presente, doctora. Lagos Fabio. Presente, doctora. Ledesma Catherine. Presente, doctora. Maita Pamela. Presente, doctora. Morales Nayeli. Morales Presente, Nayeli. doctora. Nova Andrea. Presente, doctora. Paredes Ignacio. No existe. Park. Presente. Pérez Pamela. No asiste. Rojas Yardi. Presente, doctora. Rueda Felicidad. Presente, doctora. Salas Diana. No asiste. Suárez Lorena. Presente, doctora. Vargas Becker. Vargas Becker. Falta. Vargas Ernesto. Presente, doctora. Velázquez Vania. Presente, doctora. Bueno, los del A2 también pueden salirse. Doctora, a mí no me nombró Sarabia Ah, Mendoza. no, A1 pueden salirse. A1 pueden salirse. ¿Ya? A2 voy a llamar ahorita recién. Averanga. Averanga. Baigorria. Presente, doctora. Barrón. Blacud Viviana. Presente, doctora. Carata Jocelyn. Presente, doctora. Cárdenas. Presente, doctora. Choque. Presente, Castro. doctora. Choque Castro. Presente, doctora. Choque Posta. Choque Presente, doctora. Contreras Nélida. Contreras Nélida. Córdoba Yucra. Presente, doctora. Coro Quintanilla. Presente, doctora. Durán Melisa. Durán Melisa. Fernández Martínez. Presente, doctora. Flores Jonathan. Presente, Rapidito, doctora. por favor, estoy atrasada. Flores Talita. Presente, doctora. Guzmán Scarlen. López Abigail. Presente, doctora. López Valeria. Presente, doctora. Mamani Lucy.